Bueno, ahí está, ya estamos grabando. Bueno, bienvenido Damián Andrada a este encuentro, a esta charla, a esta entrevista que te pienso hacer, en conjunto con Vanina y con Aldana, que son alumnas de la materia Observatorio de Medios de IUNMA. Y bueno, te hago una breve presentación, voy a presentarte brevemente. Damián Andrada es un especialista en comunicación, es profesor de Flaxo, de la Universidad de El Salvador, de la UMSA, de varias universidades, y desde sus conocimientos, desde su preparación, desde su formación, tiene una mirada muy crítica de los medios de comunicación que expone periódicamente en redes sociales, ¿no? Con una mirada ácida, con una mirada, hace un recorte muy interesante de algunas acciones de los medios de comunicación o algunas abordajes desde los medios de comunicación que dejan ver algunos objetivos, intereses, etcétera. Así que me parece que era muy interesante para convocarlo, para abrir a esta charla. Y además, como desde hace un tiempo vive en Bolivia, él ha sumado su mirada sobre los medios de comunicación, un análisis, una interpretación también sobre los medios de comunicación de Bolivia, que después nos va a contar, porque yo algo sé, básicamente sé bastante, porque justamente algún alumno de Yulman me ha contado sobre los medios de comunicación en Bolivia, y tengo ideas sobre Página 7, todos los medios que circulan allá, y me gustaría también conocer tu mirada crítica, tu mirada analítica sobre los medios allí, y más ahora en este momento que acaban de tener elecciones, con el triunfo del MAS, con un nuevo presidente en los próximos meses, y bueno, ¿cómo ves el escenario? ¿Cómo observás todo ese fenómeno? ¿Sí? Así que bueno, te voy a hacer una primera pregunta para comenzar, y básicamente mi primera pregunta es sobre lo que vos exponés en redes sociales en gran medida, periódicamente, ¿sí? Y mi pregunta es, ¿cómo vos observás a los medios de comunicación de Argentina en este momento con relación a la instalación de determinados temas que se convierten en noticia y que muchas veces están ligados a determinados intereses, ¿no? ¿Qué análisis haces vos de ese tipo de mecánica que se observa bastante en los medios de comunicación y desde hace ya un tiempo? Bien, bueno, en primer lugar, Sebastián, te quiero agradecer por la invitación. Bueno, vos sabes que te tengo mucho respeto intelectual y a partir de ese respeto también un cariño que se ha ido construyendo en el último tiempo, pero bueno, tiene que ver porque también sigo mucho tu producción y los temas que compartís, ¿no? Buscando siempre una de complejización de la realidad que efectivamente es muy compleja y sobre todo en este contexto de pandemia. Como bien señalás, yo tengo una mirada crítica te diría, los principales medios de comunicación en Argentina, también siempre diferenciando entre lo que es medios y lo que son los periodistas. Soy muy consciente de que una cosa son los medios y otra cosa son los periodistas, que efectivamente tienen un montón de dificultades para ejercer la profesión, que nosotros las conocemos por colegas, porque lo hemos vivido, porque hemos estudiado periodismo. Y también diferencio un tercer grupo que es lo que tomé de un periodista también que tengo mucho cariño y respeto, que es el establishment periodístico, ¿no? Nosotros cuando estudiamos periodismo muchas veces lo hacemos, bueno, mirando o la televisión, escuchando la radio y queriendo ser como ese periodista que escuchamos tan reconocido, que tiene una popularidad o tiene ciertas condiciones muy diferentes a las que tienen muchos otros colegas que conocemos que les cuesta llegar a fin de mes, que incluso muchas veces tienen conflictos por paritarias, que a veces no les pagan en tiempo y forma, etcétera. Entonces, querría comenzar haciendo esa diferenciación. En segundo lugar, también señalar que mi crítica, hace un tiempo yo decía que era un despechado, ¿no? Que tenía que ver con haber confiado durante mucho tiempo en mi casa. Toda la vida se leyó Clarín. He tenido para mí, Antonio Gramsci decía que los medios de comunicación son la escuela de los adultos, y lo decía en la década del 30, y para mí ha sido una escuela. Hay muchísimas cosas que he aprendido de política y de economía, leyendo justamente el diario durante el día, durante el domingo, que era el diario que compraba mi papá, y creo que hay mucho conocimiento que me ha sido muy útil.
Pero en el último tiempo me he dado cuenta de que cierta construcción sobre la realidad que he tenido no era tan correcta. Y he notado incluso que he sido desinformado, mal informado o manipulado por la construcción, ¿bien? Entonces, mi crítica, eso, y sobre la construcción de sentido, de ningún modo creo que los medios sean omnipotentes, pero sí creo que tienen poder para construir la realidad. Tiene que ver también con una autocrítica personal que me he hecho en los últimos años, ¿no? Muchas veces cuando hacemos críticas a los efectos de los medios es porque puede influir en los otros. Bueno, no, lo mío parte de una autocrítica mía. A mí hay ciertas lecturas que me han influenciado para bien y hay ciertas construcciones sobre la realidad que me han informado o yo creo que me han mal informado, ¿no? Por eso en el último tiempo a veces pienso que es mejor estar no informado que mal informado, ¿no? Porque uno puede tener miradas y buceando por las redes sociales y rompiendo las burbujas y leyendo a gente que nos aporta también buscamos leer a otras personas que creemos que no aportan contenido interesante o real, etcétera. Creo que si uno todo el tiempo está mal informándose por redes o por contenido legitimado por medios que no se acercan a la que consideramos que es la realidad, me parece que uno puede tener una mirada completamente desvirtuada, ¿no? Eso para comenzar. En el contexto actual, cuando pienso en el contexto actual, pienso en un contexto de una sociedad polarizada, que en Bolivia pasa exactamente lo mismo que en Argentina, pero agrego también el contexto de pandemia, ¿no? ¿Y por qué agrego esto? Porque la pandemia, sobre todo para quienes vivimos en el área metropolitana de Buenos Aires, hemos vivido el aislamiento, ¿no? Social, preventivo y obligatorio. Hay personas que no les ha interesado respetarla, pero hay muchas otras que sí lo hemos hecho y que creímos realmente que era un método efectivo para cuidarnos y para no contagiar a nuestros familiares, y lo que uno tiene es una mayor cantidad de tiempo ocioso. Bien, antes íbamos en el subte, íbamos caminando, salíamos a correr, íbamos con amigos, que forman parte también de nuestro ocio, pero que bueno, uno está haciendo alguna actividad. En este momento uno tiene muchísimo más tiempo para estar en su casa viendo la televisión, escuchando la radio o los portales de medios o las redes sociales. Bien, entonces me parece que ahí uno pasa más tiempo y hay más lugar, sobre todo para buena información y para mala información. Y el último punto también creo que un malestar, ¿no? Más allá de la coyuntura político-económica que puede vivir la Argentina y que uno puede ver que se replica en otros lugares del mundo, la verdad que estar encerrado no es nada entretenido para ninguno y creo que todos hemos pasado algún momento de decir voy a explotar. Mi desafío fue en un monoambiente estar y con mi novia viviendo en Bolivia fue mantener la salud mental, porque digo, me voy a volver completamente loco si no. Y me parece que hay mayor lugar al enojo, a la inconformidad, y creo que se ha producido contenido justamente para exacerbar ese malestar con la pandemia, que existe. Bien, o sea, no podemos hacer absolutamente nada, es algo que ha ocurrido en gran parte del mundo, que ha impactado muy fuerte en Europa Occidental, ha impactado muy fuerte en América Latina, Estados Unidos, Canadá, etcétera. Vivimos en una región que ha impactado fuerte, vivimos en una región que tiene muchas condiciones de desigualdad, que hace que tengamos peores condiciones que, por ejemplo, Alemania o Francia para afrontar esta pandemia. Y bueno, y creo que en este contexto, algunos medios de comunicación, para mí los que tienen más audiencias, han construido, buscando construir contenido informativo que justamente exaspere más, por un lado que exaspere a las personas y por otro lado también que busquen romper con los métodos de cuidado, ¿no? Pienso, por ejemplo, en estar haciendo el aislamiento con el frío del invierno de Buenos Aires y que te aparezcan las fotos de las playas de Europa. Y claro, yo estoy encerrado, que no puedo salir, estoy muerto de frío y de repente veo las playas en Miami o en Europa, entonces personalmente considero que poner esas imágenes en una tapa, por más que sean real, yo no las veo que ha sido hecho de modo ingenuo, lo veo con cierta intencionalidad. Bien, pensando un ejemplo actual con esto de la crisis económica que es internacional, digo, acá Bolivia en este primer semestre, después de crecer durante 14 años, cayó un 11,11% el PBI por la pandemia, hay crisis como en el resto del mundo,
y allí estaba la cuestión del éxodo de empresas, ¿no? Entonces se iba Coca-Cola, se iba Fernet, se iba Honda, y después se iba a Globo, y uno ponía a buscarse la información y no eran empresas que se estaban yendo. En algunos casos eran comprados por otras empresas. Acabo de ver hoy una noticia de Honda que está justamente invirtiendo para un nuevo modelo, o Volkswagen que está construyendo cajas de cambio. Coca-Cola no se va, o que Globo fue comprado por pedido ya, ¿no? Entonces creo que puede haber errores. Por ejemplo, pienso el caso puntual de Globo, y ya doy lugar a la otra pregunta. En el caso de Globo, la noticia surgió a las 3 4 de la tarde. Entonces entiendo que haya periodistas que a las 3 4 de la tarde hayan podido caer en esa noticia, que era una noticia incorrecta, que faltaba chequeo. Ahora, si yo veo a las 12 de la noche en TN que el periodista me dice que Globo se va del país porque hay un éxodo de empresas, yo creo que hay ya una intencionalidad política de desinformar a las audiencias, y eso a mí me generó una crítica. Bueno, veo que como buen profesor sos extenso para hablar, pero Voy a ir un poco más breve. te voy a pedir que sintetices un poquito más, así después le damos lugar a Aldana y a Vanina, y recién creo que estaba por entrar también Walter, pero bueno, te voy a hacer la segunda pregunta. ¿Vos creés que existe de parte de la sociedad de esta mirada crítica necesaria de los medios de comunicación, o creés que todavía hay una mirada ingenua de parte de la... O sea, ¿crees que esto que estamos nosotros marcando de cierta búsqueda de instalar temas, de posicionar una mirada, de ubicar el titular o lograr marcar el recorte que perjudica a un determinado sector? ¿Vos creés que la gente empieza de a poco a ser menos ingenua frente a eso o no? Porque la realidad es que la gente que se cree la desinformación o la o las noticias falsas demuestra que la gente todavía guarda cierto porcentaje de ingenuidad y falta de mirada crítica de los medios. Diferenciaría dos aspectos, ¿no? Por un lado los medios, y por otro lado las redes sociales, que son como un fenómeno novedoso. Y creo que como la sociedad es heterogénea, también hay diferentes modos de responder, ¿no?, a estas noticias. Creo que hay un sector de las audiencias que son muy ingenuos sobre los medios de comunicación. Siento que hay otro sector de las audiencias que son muy críticos con los medios de comunicación, y tal vez hasta en un momento, no sé si te pasa a vos, Sebastián, pero a veces siento que estoy haciendo análisis de contenido cual y cuantitativo, ¿no? Me meto y empiezo a ver cuántas veces repite esta palabra, ¿no? A veces digo, bueno, para informarte, o tengo mis medios para informarme y tengo mis medios para hacer lectura crítica. Entonces creo que es heterogéneo. Sí creo que en el último tiempo, diría en la última década, ha habido lo que yo denomino una construcción de anticuerpos, por un lado de un sector de la sociedad, incluso un sector de la academia. Hay un sector de la academia, me parece que se observa la incidencia de una academia de la comunicación que también se fue construyendo más lentamente que otras disciplinas, como, no sé, la sociología, como la ciencia política, etcétera, y uno ve y tenemos referentes en común que podemos mencionar como personas que a nosotros nos han formado desde el pensamiento crítico, ¿no? Y que de repente yo a un profesor lo escuchaba criticándome a Clarín cuando tenía 23 años y me enojaba porque era el diario que leía en casa todos los días, y 5 años después digo, che, este tipo tenía razón, hoy tengo que agradecerle. Entonces, retomando un poco tu pregunta, creo que hay diferentes modos de responder. Lo que sí creo es que hay un intento de construcción de anticuerpos y desarmar la ingenuidad. Con las redes sociales veo lo mismo. He visto circular muchísimas noticias falsas, he visto circular muchísimos mensajes de odio. Hoy veo que algunas personas comienzan a decir, bueno, a ver, me meto a ver de qué fecha es esta nota, y de repente digo, no, esta fecha es del año pasado, ¿no? O decir, no me quedo solamente con el titular y abro la nota a ver qué dice. Esto se va construyendo, y así como hoy nos reímos de que Orson Welles en la década del 30 abrió su programa de radio, Ataque Extraterrestre, y decimos cómo la gente se lo podía creer, porque pues algo hoy nos resulta increíble y hoy nos creemos otras noticias falsas. Bueno, creo que tal vez dentro de 5 años, dentro de 10 años podemos decir, che, cómo en un momento nos creíamos cualquier noticia falsa que circulaba por WhatsApp. Bueno, estamos intentando construir anticuerpos, pensamiento crítico hacia la difusión de noticias falsas.
Buenísimo. Bueno, sabés que uno de los autores que vemos en Observatorio de Medios es Gianni Bátimo, que es un autor que señala que en esta época posmoderna, ¿no? Con el funcionamiento de los medios de comunicación, tiene una mirada positiva, digamos que también puede estar la contracara de la negativa, ¿no? Que los medios de comunicación y el sistema de medios ha permitido que finalmente determinados sectores que estuvieron silenciados por mucho tiempo puedan incorporar, sumar sus mensajes, digamos, abrir las voces, abrir a la comunidad sus propias voces, ¿no? Entonces, es como una mirada optimista, positiva de este escenario que nos toca vivir. Frente a tu mirada crítica, ¿vos crees que hay minorías que pese a este escenario donde medios concentrados, medios hegemónicos, medios con mucho poder, temáticas interesadas que son instaladas, pese a eso que es muy negativo y que requiere de una crítica, una mirada crítica de toda la sociedad, ¿vos creés que se puede mirar también una parte optimista y positiva del actual escenario con minorías que llegan a alzar su voz, a dejar de ser silenciadas? ¿Crees que eso existe? Bueno, por supuesto, con las redes sociales, con Internet. Y también me gustaría que en ese caso me menciones el caso de Bolivia, de Argentina y de Bolivia, y que hagas una comparación. Y ya es mi última pregunta y después pasamos a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta de las chicas y chicos. Bien. Bueno, en primer lugar, a ver, para ir con Gianni Vattimo, que si no me equivoco es un filósofo italiano muy reconocido, que justamente trabaja la idea de la posmodernidad, ¿no? Y también pensando que la posmodernidad, uno de los puntos, también es un concepto muy debatido, ¿no? Pero la posmodernidad tiene que ver con la ruptura del discurso único, totalizador, ¿no? Es una de las vertientes como entender la posmodernidad. Eh, Comenzaría diciendo que trabajamos para eso, ¿no? Creo que lo que quienes somos docentes de comunicación y de periodismo desde una perspectiva crítica, trabajamos para que los medios le den lugar a esas voces que muchas veces son silenciadas, son acalladas, ¿no? Eh, Pondría un ejemplo, creo que el movimiento de mujeres de Argentina, que ha crecido muchísimo en los últimos 5 años, pensando en el movimiento de Ni Una Menos y en los últimos 2, 3 años con mucha fuerza por el aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? La interrupción voluntaria del embarazo, creo que ha tenido un apoyo fuerte de los medios de comunicación y especialmente de periodistas mujeres, ¿no? De hecho, alguna de las líderes, pensando, no sé, rápidamente con Ingrid Beck, ¿bien? Crece desde el periodismo, ¿no? Y tenemos periodistas muy reconocidas que han liderado estas movilizaciones en las calles y el debate en el Congreso, ¿no? Para poner un ejemplo de Argentina, que además tuvo un impacto en toda Latinoamérica. Trabajamos para eso, para que los medios muestren esas voces, amplifiquen esas voces. También es verdad que los medios están marcados por unas relaciones de poder, y así como, por ejemplo, en algún momento te pueden mostrar y amplificar esta voz, tal vez en otros momentos te la pueden ocultar. Bien, pensando en Argentina puntualmente, a mí que me interesa muchísimo el periodismo indígena, los grandes medios de comunicación han acompañado muchísimo a la lucha del pueblo COM en Formosa y ahora en este año en Chaco, lo cual a mí me parece una práctica periodística ética, moral, ejemplar, que pondría como a mis educandos y educandas, pero también vemos que, por ejemplo, con el pueblo mapuche en la Patagonia, constantemente lo están criminalizando, ¿bien? Entonces, en primer lugar, trabajamos para eso. No sé si siempre se logra, te diría que muchas veces no, ¿sí? Pienso, por ejemplo, en La Garganta Poderosa, que todo el tiempo le está reclamando a los grandes medios de comunicación que pongan voces villeras para tratar temas que, por ejemplo, incumben a las villas. Incluso su referente Nacho Levi, que sale muchísimo en los medios de comunicación, también le dice, bueno, pero habla con las y los vecinos que te puedan dar ellos también, no solamente conmigo, que tal vez te sentís más cómodo. Eso me parece un punto muy interesante. Acá en Bolivia, con el crecimiento del movimiento indígena originario campesino, digo, acá han surgido medios y radios comunitarias alternativas, radios mineras, por ejemplo, acá en el oriente Radio Santa Cruz, que es una radio indígenas tienen posan constantemente sus voces. Ha habido lugar, también es verdad que a veces no siempre los encuadres
y la selección de temas va por el lado que a nosotros nos gustaría, ¿bien? Ya después podría hablar de la coyuntura política, que ya es otro punto, ¿bien? Pero bueno, trabajamos para eso. No siempre se logra, pero creo que cuando encontramos un espacio hay que celebrarlo. Tal vez Gianni Bátimo se queda con esa mirada optimista, que a veces está y a veces no. Bueno, me gustó mucho lo de trabajamos para eso, ¿eh? Todos trabajamos para eso, está muy bien. Bueno, Totalmente. vamos ahora a ver si Walter, Aldana o Vanina les gustaría hacer alguna pregunta. A mí me gustaría preguntar algo. Hola, ¿qué Dale. tal? También un Hola, gusto, soy hola Vanina. Vanina. Mi Mucho gusto. pregunta es cómo fomentar o cómo enriquecer la mirada crítica, tanto digamos para el público como nosotros como futuros comunicadores. Bien, no estaba preparado para esa pregunta. Ay, perdón. No, a ver, primero que creo que hay que leer y escuchar mucho. Leer y escuchar mucho y empaparse de otras realidades. Yo defiendo la subjetividad, bien, y un primer punto es saber que mi lectura sobre la realidad es subjetiva, que eso no está mal. Está bien porque todos tenemos una religión, una ideología, gustos, valores, una mirada sobre la ética, sobre la moral, pero saber que nuestra realidad no es la única. Cuando uno comprende que nuestra lectura sobre la realidad, nuestra mirada sobre la realidad no es la única, comienza a interesarse por otras miradas sobre la realidad. Y cuando parte de esa premisa se puede dar cuenta que lo que un medio de comunicación te brinda es una lectura sobre la realidad. Bien, a veces ni siquiera tiene que ver con que sea algo falso o un intento de desinformar, tiene que ver con que es una mirada, nosotros podemos tener otras. Entonces creo que cuando uno, la información que recibe de un medio, la contrasta con la información que recibe de otros medios, y a su vez la contrata con las opiniones de otras personas que viven en carne propia esto, puede comenzar a tener una mirada más crítica. Bien, entonces, por ejemplo, cuando comenzó el movimiento de mujeres, que algunos medios de comunicación criticaban con mucha vehemencia, lo que hice como docente fue escuchar a mis alumnas. No sé si es lo que... Yo lo recomiendo porque para mí fue un aprendizaje enorme. Me empecé a encontrar, terminaba el año, el cuatrimestre, y un grupo de alumnos hacía un trabajo sobre género. Al año siguiente, un trabajo sobre género. Al año siguiente hubo 3 años, al tercer año dije, bueno, acá me están gritando algo. Y cuando a la siguiente clase incorporamos un texto sobre comunicación y género y le dediqué media hora, una hora a escuchar a mis alumnas mujeres y aprendí un montón de cosas que hoy hasta las podría decir con vergüenza, ¿bien? Digo que para vos, Vanina, que entonces sos mujer, dirás, Damián, bueno, esto es obvio, bueno, yo son cosas que aprendí en los últimos 3 años, 4 años, ¿bien? Como por ejemplo los piropos, que tal vez muchos hombres pensamos como que es algo elegante y viene un alumno y me dice, Damián, sos el 10º tipo que tal vez dice una cosa linda y estoy cansada y estoy podrida, y son esos aprendizajes que uno, como no es mujer, como no lo vive, como a mí una sola vez en toda mi vida me silbaron por la calle, no lo sabía y es una ignorancia, es ingenuidad, desconocimiento. Entonces uno aprende eso escuchando. Hay cosas que no las vivimos, entonces las desconocemos. Cuando uno es consciente que desconoce, busca aprender, ¿no? Es un poco Wittgenstein señalaba eso, ¿no? Lo que no lo puedo pensar, no lo puedo decir. Bien, si no lo digo es porque no lo pienso. Entonces, los otros y las otras nos ayudan a entender. Bien, pienso en el lenguaje inclusivo. ¿Sí? Vos, Vanina, sos más joven. Yo hace 5 años era como una crítica No incluso te muy... creas, no te creas. Bueno, Pero parece... es la famosa deconstrucción, ¿no? Que todos los hombres estamos atravesando, transitando, ¿sí? La famosa deconstrucción, que bueno, que cuanto más grande sos, más difícil Es más es, cuesta, requiere de más totalmente. trabajo, ¿no? Son todos conceptos que se deben desarmar y rearmar de manera correcta, ¿no? Totalmente. Pero bueno, yo como docente la verdad que también aprendo mucho, viendo a los jóvenes, a las jóvenes, a les jóvenes, tienen muy incorporado, y yo aprendo de ellos mucho, de Totalmente. esa deconstrucción necesaria que estamos haciendo todos aquellos que formamos parte de generaciones. Bueno, yo tengo 49, ¿no? Así que hay muchos Sebastián parece años más de... joven. ¿Cómo?
Sebastián parece más Sí. joven, está hablando. Bueno, muy interesante, Damián. Algo, No sé si respondí la pregunta de Vanina, porque hay muchas aristas para responder cómo ejercitar el pensamiento crítico. Yo, leyendo muchas voces, escuchando muchas voces y bueno, y también seguir formándose continuamente, porque bueno, uno va mamando ciertos aprendizajes, pero sabiendo que siempre hay otra mirada posible, ¿no? bueno, Gracias. bueno, muchas gracias. Aldana o Walter. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Me Buenas escuchan? tardes. Se escucha perfecto, Walter. Bueno, bárbaro. Eh, yo me acuerdo y creo que lo comenté una de las primeras. Estoy medio al oscuro porque no me puse la luz y todo ese tipo de Se te ve historias. perfecto y hasta parece que tuvieses un micrófono ahí como súper preparado. No sé si Tengo mi micrófono de periodista radial. estás Bueno, perfecto. hago radio hace 20 años. No soy Tenés voz. periodista, pero Tenés voz soy muy de radio. valiente. Bueno, este, mm, no, me acuerdo de la primera clase que tuvimos de redacción uno en Madres. El profesor, creo que esta ya lo conté, pero te lo cuento a vos. El profesor nos preguntó qué se necesitaba para armar un medio de comunicación. Entonces se paró delante del pizarrón y nosotros, claro, qué sé yo, una computadora, grabadores, micrófonos, cámaras, si era todo ese tipo de cosas, lo fierro, digamos. Sí. Entonces el profe, con cara de circunspecto, dijo: lo que se necesita para un medio de comunicación es pasión. Bien, perfecto, ya está. Saltamos ese plano porque mi pasión lleva prácticamente un cuarto de siglo y además de la pasión necesitamos plata, ¿no? Y entonces es muy interesante pensar en los medios de comunicación, la apertura y qué sé yo. El asunto es quién financia eso. Tengo que responderlo. Para algo te pusiste ahí, o sea, Mira, hay como, te podría plantear dos miradas. En primer lugar, el periodismo es una profesión, la comunicación, el comunicador social es una profesión. Efectivamente considero que debe estar retribuida económicamente. Bien, eso en primer lugar. También es verdad que no siempre uno encuentra un espacio de retribución económica por el oficio de comunicador. ¿Sí? me gusta Em, la palabra oficio. Porque efectivamente creo que es un oficio. Y ahí es donde considero que puede ingresar la pasión. Bien, yo conozco colegas que como decíamos al comienzo de la charla, ¿no? Que o no les pagan, o les pagan tarde, o les paga poco. Bien, conozco colegas que tienen otro. Bueno, muchos docentes dedicamos un tiempo a la comunicación, a compartir información, por ejemplo, por nuestras redes sociales. Cuando comenzaba decía Sebastián, Sebastián comparte noticias que yo las leo porque y a su vez, bueno, eh, y hay una construcción de fondo allí, ¿no? Entonces, creo que hay dos puntos. Creo que necesitamos más espacios para financiar a profesionales de la comunicación. Creo que ahí pensando un poco en la pregunta, y también pensaría un poco en la construcción de audiencia, ¿no? Que creo que también es otro desafío. Bueno, creo que creería en un modelo mixto. Sabemos que existen medios comerciales que, especialmente grandes medios de comunicación que reciben pauta publicitaria de privados o del Estado, por un lado. Después también considero fundamental que haya medios que formen parte del Estado, bien, empezando en Radio Nacional, la televisión pública. No por eso creo que deban ser partidarios, bien, para mí son dos cosas diferentes, ¿no? Que sea del O sea, Estado del no Estado, significa no del gobierno. Exactamente, pensando en el Estado, ¿no? Como la construcción institucional de un país. Que no estoy planteando que tenga que ser partidario, porque si no va cambiando el gobierno y va cambiando la mirada completamente Es lo que nos ha parcializada. pasado en estos tiempos, en estos últimos 150 años, sí. Claro, bueno, creo que justamente desde la academia hay que pugnar para que haya medios estatales no partidarios. Y creo que la construcción podría ser posible. Y finalmente también existe el autofinanciamiento, como vos comentás un poco que planteás, Walter, o como por ejemplo algunos docentes de comunicación que trabajamos de docentes, trabajamos de investigadores y en nuestro tiempo libre contribuimos a compartir cierta información, ¿no? Que consideramos relevante. Creo que están esas tres aristas. Te voy a poner el ejemplo de Fermín. Acá en Bolivia, en Oruro, Fermín es el conductor de Radio Peñas, que queda justamente en el municipio de Peñas, en Oruro.
creo que es Hachamarca, Cóndor, Tapacarí, Peñas, digo, es un nombre largo en el altiplano, y es una casita chiquita que en un momento consiguió financiamiento de una ONG para una consola, para una computadora, para una antena, bien de a poquito, pasaron 5 años, consiguió otro financiamiento de alguna ONG y tiene su programa de radio, y tiene algo que vos señalás, Walter, tiene la pasión, y él se levanta a las 5 de la mañana con el frío del altiplano, que imagínate lo que debe ser, se mete ahí con el frío y comienza a transmitir su programa de radio, ¿no? Entonces creo que considero importante el financiamiento, pero también conozco personas que sin ese financiamiento igual hacen periodismo de calidad y con pasión. Una cosa, se nos acaba el tiempo.